El día de hoy nos toca hablar un poco sobre cómo es realmente el trading. Así es que sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean como siempre bienvenidos a este nuevo video en su canal de Smart Money, el dinero que trabaja por ti. Y bien, el día de hoy un video cortito, un video donde les vamos a compartir la experiencia de esta semana de lo que realmente es el trading, ¿no? Lo que vendría a ser el día a día de un trader, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque pues en la realidad no todos los días se dan las configuraciones de mercado para poder operar. Pero si hacemos un desglose de día tras día tras día, semana tras semana, sí se van a presentar algunas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ha pasado esta semana con nuestra operativa. Y de paso les comparto a ustedes justamente lo mismo, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que estamos pues desarrollando. Y sobre todo, cuál es la realidad de esta profesión en el momento en que entramos. Bien, primeramente yo empecé con un par de stop loss en la semana. No hay ningún problema en decirlo porque es la verdad. Pero más allá de la verdad, no me interesa a mí tener esos stop loss. ¿Por qué? Porque yo sé que mi estrategia finalmente es tan buena que además de que ya subió una cuenta un 80% y lo pudiste ver tú aquí en el exchange de Binex, donde te compartimos las imágenes y demás, pues es una estrategia probada, es una estrategia garantizada y que al final del día sabemos que perfectamente nos va a dar rentabilidad, ¿no? Que finalmente también eso es lo que todos nosotros buscamos, los que estamos haciendo trading. Entonces, vamos a empezar a hacer un poquito de cuentas. Si yo tengo dos operaciones en la semana, las cuales arriesgamos el 1% por operación y ambas se fueron a stop loss, hasta este momento yo tengo perdido de mi cuenta un 2%. 2% en rojo, que no es importante para mí en el aspecto de que no hay problema porque es parte del juego y porque sé que esto pues se recupera sin ningún contratiempo, ¿no? Sin ningún problema. Bien, posteriormente, ¿qué pasa? Porque todo esto es parte de la operativa. Mando una nueva operación el día de ayer, tú la puedes ver aquí. Y además de disminuir el riesgo del 1% al 0.5, pues aquí están todos los detalles de la entrada. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se disminuye el riesgo cuando traes un par de pérdidas? Bien, el riesgo se disminuye porque cuando tienes una racha, aunque sea pequeña, como en este caso de 2 stop loss, finalmente para recuperar muchas personas lo que hacen es incrementar el riesgo. Es decir, pasarían del 1% al 2%, al 3% o incluso hasta un poco más arriba, ¿no? Pero esto es un error, ¿por qué? Porque por querer desquitarte rápido del mercado, por querer recuperar rápido, la verdad es que estás exponiendo tu cuenta el doble, el triple de lo que debes exponerla o incluso un poco más. Por esa razón, lo que yo hice es disminuir mi riesgo a 0.5%. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver cuáles son los valores con los que operamos. Tenemos aquí que entramos por mercado 28.755 y stop loss 28.654, que como te darás cuenta son estos niveles 755, 654. Entonces al momento de yo entrar al mercado, que fue por esta zona, yo tenía definido ya aquí mi stop loss, el cual si llegaba a esta cotización evidentemente me sacaba con un 5% de pérdida. Pero ¿qué pasó en esta situación, no? Resulta ser que el precio empieza a consolidar. En el momento en donde yo voy por aquí arriba, empiezo a ver cierta debilidad de la cotización con ciertos asuntos como un posible doble techo, como un rompimiento de línea de tendencia, una desaceleración del momentum, divergencias bajistas. Entonces todo esto me hace actuar ya de una manera administrativa. ¿Por qué? Porque mi entrada ya estaba aquí, mi estrategia me dio aquí la entrada en este punto, y ya que estás dentro, pues ya tienes bien definido tu stop loss para empezar,
Y cuando estás en ganancias o ves ciertas situaciones del mercado, la realidad es que puedes empezar a administrar, ¿no? Puedes tomar cierta ganancia en estos puntos, puedes llevarte el stop loss a break even. ¿Para qué? Para que si el precio se regresa, tocando tu entrada, pues salgas, pero salgas sin ninguna pérdida, ni tampoco sin ninguna ganancia, pero al final del día, pues sales, digamos, en ceros. Entonces puedes hacer un montón de cosas. Como yo veo esta debilidad, tomo la decisión de llevar mi stop loss a precio de entrada. ¿De acuerdo? Entonces al momento de que el precio llega aquí a este nivel, me saca, se me cierra la operación, yo me voy sin ganar y sin perder, salgo completamente neutral de la operación y ya está. ¿Qué ocurre después? El precio se acelera bastante y llegamos a este nivel. Ahora, tú sabes que yo salí de mi operación, pero vamos a ver el qué pasaba si me quedaba dentro. ¿Por qué? Porque es importante ver todos los detalles. Y justamente por eso también es que a mí no me interesa comerme 1, 2, 3 stop loss, porque mi estrategia yo sé que es tan buena y lo he probado tanto que no pasa nada, ¿no? Es decir, al final de cuentas vamos a recuperar y lo más probable es que terminemos el mes en positivo. Entonces, ¿qué pasa aquí? El precio regresa, empieza a subir. Y donde yo hubiera tenido una salida estratégica y realista, porque perfectamente te puedo decir que hubiera salido aquí arriba y me llevaba un 7.2 a 1 y demás. Pero eso a la hora de hacer trading, pues no es cierto, ¿no? Porque uno toma la decisión cuando ve ciertos parámetros. En este caso, por ejemplo, yo hubiera tenido mi salida de manera objetiva y realista, más o menos ahí donde está marcado, un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque es una zona que empezó a conflictuar el precio. Vemos que llegamos aquí, empezamos una pequeña consolidación y aquí yo hubiera tomado mi ganancia. Ahora vamos a regresar a las matemáticas. En este nivel yo tengo 6.7 de riesgo-beneficio. Como yo tenía un riesgo asumido del 0.5%, en el momento en que yo decido tener una operación con un riesgo del 0.5% y me llevo 6.7, quiere decir que yo estoy ganando un 3%, más o menos un 3.5% de esta operación. ¿De acuerdo? Como yo tengo ese 3.5% aproximadamente, vamos a dejarlo en 6, y me estoy llevando un 3%. ¿Por qué? Porque tenemos 0.5% de riesgo asumido y nos estamos llevando un trade de riesgo-beneficio de 6.7. Esto es igual con 3.35% de ganancia, menos el 2% de las operaciones de stop loss. Yo me estoy llevando aquí el 1.35% de beneficio de estas operaciones. ¿Ok? Lo cual ciertamente no es mucho. Hay semanas donde nos tocará ganar mucho más. Ya tomando el riesgo real, que sería el 1%, pues aquí te llevas un 6% de la cuenta. Pero aquí lo importante es ver que con esta sola operación, además de recuperar dos stop loss de un porcentaje más alto, porque son el doble de riesgo, te llevas una pequeña ganancia. ¿De acuerdo? Entonces esta es la realidad del trading, es el día a día del trading. ¿Y qué pasa más noche cuando estamos operando la sesión de Londres en vivo con nuestra comunidad? Pues tenemos lo siguiente. Tenemos que el australiano viene, se configura, y aquí con esta otra estrategia compartimos la entrada para tomar este par de activo convencional. Lo mismo, mismos valores, mismos porcentajes y demás. Es una estrategia diferente la que utilizamos para criptomonedas como para activos convencionales. Sí, en activos convencionales es Smart Money Concepts y en criptomonedas utilizamos una estrategia original de Smart Money, y la cual ya en su momento pues ha multiplicado cuentas y lo has visto tú, ¿no? Completamente transparente.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en este activo venimos, tomamos la entrada, al final se toma cierta ganancia y el trade termina dando lo siguiente. Cerramos el 80% de la posición con un 3-1 de ratio de riesgo-beneficio. Ya era una buena ganancia hasta cierto punto. Finalmente aquí estás llevándote un 3% de activos convencionales. Y posteriormente, el 20% restante, nos llevamos un 7-1 de riesgo-beneficio. Entonces aquí sumamos un poquito más del 3%. Vamos a ponerle un 3.2%. Y en criptomonedas sumamos un 1. ¿Cuánto era? Un 1.35%. En total, de ese día, pues nos estamos llevando un 4.55% de incremento en la cuenta. Y esto, pues ya no es poca cosa, ¿no? Ya tenemos un 4% de incremento de nuestro capital en una sola noche. Y si recordarás, compartía un video de cuánto realmente gana un trader al mes, donde platicábamos de por qué un promedio bajo, tirándole a lo bajo, un trader gana mensualmente, un trader rentable, evidentemente, un trader profesional, tirándole a lo bajo gana un 8% de su capital, ¿no? Entonces aquí, una sola noche, un solo día, nos llevamos el 4.55% a la bolsa, una parte en criptomonedas, una parte en activos convencionales. Y habrá que ver cómo sigue el mes, ¿no? Porque esto finalmente es iniciando el mes, todavía falta todo el desarrollo de lo que falta del mes y a ver cómo cerramos, ¿no? Pero creo que ese 8% a lo bajo lo vamos a alcanzar. Y esta es la manera en la que operamos en nuestra comunidad privada. Si te quisieras unir, nos puedes escribir al WhatsApp, el cual te queda aquí en la descripción de este video. Te agradezco como siempre el favor de tu atención. Si te ha sido de utilidad, regálame tu like, suscríbete. Nos vemos en una mejor ocasión y yo te deseo como siempre feliz trading.